Muy buenas noches. Un gusto, después de tanto tiempo, volvernos a encontrar con un propósito específico que es meditar en la palabra de Dios. Supongo que se está transmitiendo bien. Bueno, vamos a hacer una oración para comenzar. Querido Padre, gracias Señor por esta posibilidad que nos das de meditar en tu palabra, de compartirla. Gracias por el día de vida, por la salud. Gracias por tu amor y tu entrega por cada uno de nosotros. Acompáñanos, Señor, al abrir tu palabra. Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si hay alguien conectado, si se está transmitiendo, supuestamente. Me parece como que se está transmitiendo, pero no veo ninguna señal. Si alguien está conectado, si puede avisarme. Le agradezco. Bueno, vamos a comenzar nomás. La meditación, conexión lenta. La meditación que tenía para compartir con cada uno de ustedes esta noche está basado en el libro de Nehemías. La historia del libro del profeta Nehemías es la historia del pueblo, prácticamente la mayoría es del pueblo de Israel. Dios había llamado a su pueblo que estaba cautivo en Babilonia a realizar una tarea de la reconstrucción. Acordémonos que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia por un periodo bastante extenso. Pero bueno, cumplida la profecía que Dios había anticipado, el tiempo en el cual ellos iban a estar cautivos, Dios los llama. Y Dios los llama para reconstruir los muros de Jerusalén, para reconstruir el templo que había sido destruido. Aunque en el proceso, hay alguien conectado, aunque en el proceso de reconstrucción surgieron muchos obstáculos, eso no fue motivo para que el pueblo realizara la tarea que fue llamado para hacer, porque en definitiva cuando Dios te llama a hacer una tarea, no te llama para después abandonarte en el proceso de realizar dicha tarea. En Mateo 28, 19-20 dice: Dios envía a predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y llama a ser discípulos. Y después que les da esta tarea, les hace una promesa: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Bueno, de la misma manera Dios llamó al pueblo de Israel a salir de Babilonia, y en este proceso, en este camino de realizar la tarea que Dios llama, Dios lo iba a acompañar, Dios lo acompañó. Está registrado en la palabra de Dios que Dios estuvo en todo momento a pesar de las dificultades. Una vez que ellos salieron de Babilonia,
no todos, pero salieron de Babilonia la mayoría, fueron a Jerusalén y comenzaron la tarea, ¿no? Y después la concluyeron, con la ayuda de Dios concluyeron dicha tarea. Y en Nehemías 8, 1, 2 y 3 nos dice, una vez que concluyeron la tarea, todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está ante la puerta del agua, y dijeron a Esdra, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, que el Señor mandó a Israel. El primer día del séptimo mes, el sacerdote Esdra trajo la ley ante la congregación de hombres y mujeres, y de todo lo que podían entender, y leyó en el libro de la plaza de la puerta del agua desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Bueno, primero algo para destacar, ¿no? Que nos dice el primer día del séptimo mes. En el calendario judío, el primer día del séptimo mes era la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas tenía como propósito, era un llamado a prepararse para la siguiente fiesta que ocurría el 10º mes. El primer día del mes, el séptimo mes, era la fiesta de las trompetas, y era un llamado a prepararse para el 10º mes. El 10º mes era el día del juicio de Dios, el día de expiación. Y después venía el 15º día del séptimo mes, la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era un recordatorio de cómo Dios había librado al pueblo de Israel de Egipto y cómo había hecho provisión, como Dios había hecho provisión en esa peregrinación una vez que lo sacó de Egipto. Pero lo más llamativo de todo, aparte, era que todos se juntaron. No dice que Nehemías los convocó, no dice todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está ante la puerta del agua. ¿No? La iniciativa de este culto era del pueblo, y todo el pueblo deseaba hacer algo específico, ¿no? que se le leyera el libro de la ley. El libro de la ley en esa época era el Pentateuco. El Pentateuco son los libros de Moisés. El Pentateuco está conformado por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos eran los libros que leían en las congregaciones que se hacían. Y estos libros, el Pentateuco, contienen las leyes morales de Dios, diferentes leyes, ordenanzas, pero también estos libros contienen la raíz, la genealogía, el ADN del pueblo de Israel. Y por supuesto estos libros describen, aparte de la ley, estos libros describen la historia de amor de Dios por el ser humano, porque nos narran la creación, nos narra la caída, nos narra cómo Dios busca a sus hijos, cómo los llama, cómo los conduce a pesar de la rebelión de sus hijos, en este caso el pueblo de Israel. Por eso digo que el Pentateuco no solo contiene la ley, los mandamientos, las ordenanzas, sino que contiene las raíces del pueblo de Israel. Por lo tanto, nos dice
que ellos, y leyó el libro en la plaza de la Puerta del Agua desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres, mujeres y de los que podían entender. Aproximadamente, desde el alba hasta el mediodía, aproximadamente 5 a 6 horas. Acá los cultos, a veces los sermones que se hacen los sábados, lleva 30 minutos y ya está mirando el reloj porque ya se quieren retirar a comer. Bueno, ellos estuvieron 5 o 6 horas escuchando lo que decía el libro de la ley, el libro de Pentateuco. ¿Por qué? Porque había un deseo, un anhelo del pueblo, que el pueblo se autoconvocó, había un anhelo de tener una íntima comunión con Dios, una comunión más elevada que las que ellos venían teniendo. Y esto era ¿por qué? Porque ellos habían visto la mano de Dios, cómo los trajo de vuelta a su hogar. Vuelvo a reiterar, el pueblo de Israel fue llevado cautivo de Israel a Babilonia. Bueno, en determinado momento, cumplida la profecía, Dios trajo de vuelta, los liberó y los volvió a traer a su hogar. Y ellos habían visto eso. Por lo tanto, al ver eso, y aparte en Nehemías 6, no solo ellos lo habían visto, en 6, 15 y 16, cuando dice, así el 25 de septiembre la muralla quedó terminada en 52 días. Cuando lo oyeron nuestros enemigos, temieron todas las naciones vecinas. Se abatió su ánimo y reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. O sea, ellos no solo vieron cómo Dios lo había sacado de Babilonia, los había vuelto a traer a Jerusalén, sino que ellos pudieron comprobar y ver cómo Dios lo había guiado en esa tarea y los había ayudado. Imagínense, hasta los enemigos vieron eso. Hasta los enemigos se les fue el ánimo, porque los enemigos constantemente ponían obstáculos para que Israel no terminara esa obra, por miedo a que se convierta en una nación potente, etcétera, etcétera. Entonces, continuamente trataban de que esa obra, la terminación del muro y el templo, fuera algo que quede inconcluso. Pero bueno, Dios estaba guiando a su pueblo y Dios, vuelvo a reiterar, no abandona. Por lo tanto, cuando se terminó la obra, no solo ellos eran conscientes de todo lo que había sucedido, sino que también sus enemigos temieron y reconocieron de que Dios estaba con ellos. Por lo tanto, como todo esto ocurrió, el pueblo mismo deseaba tener una comunión más íntima, más personal, más elevada con Dios que la que venían teniendo. Conozco muchos casos, no hay que dar nombre ni personalizar, ¿no? Pero conozco muchos casos de personas que estuvieron al borde de la muerte, personas que estuvieron en situaciones muy complicadas, personas que la muerte para ellos era algo inminente, que nadie tenía esperanza que se recupere o que se salve. Pero Dios en su misericordia interviene muchas veces y contrariamente a lo que uno espera o a lo que uno se imagina, esas personas en vez de reconocer que se recuperaron por la intervención de Dios, todo lo contrario, siguen su vida normal o se alejan o desagradecidos, ¿no? Bueno, en este caso el pueblo de Israel anhelaba, después de todo lo que había vivido, una comprensión más íntima con Dios. Nelsi, buenas noches, ¿cómo andás? Qué lindo verte. Anhelaba una comprensión más íntima con Dios.
Nehemías 8, 4 al 5. El escriba Esdra estaba sobre una plataforma, ellos le habían pedido a ellos que le leyera el Pentateuco, ¿no? Y el escriba Esdra estaba sobre una plataforma de madera hecha para esta ocasión. Junto a él estaban Matatías, Serna, Ananías, Urías, Hilcías y Maasías a su derecha, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadama, Zacarías y Mesulam. 5. Esdra abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues estaba más alto que ellos, y cuando lo abrió todo el pueblo se puso de pie. Entonces cuando Esdra alabó al Señor, Dios grande, y todo el pueblo alzó sus manos y respondió amén, amén, y se humillaron y adoraron al Señor inclinados a tierra. Los levitas Josué, Barni, Sarabías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Elita, Azarías, Josabed, Aram, Pelanía, explicaban la ley al pueblo que seguían de pie. Leían el libro de la ley de Dios claramente, dando el sentido para que entendiera la lectura. ¿No? Bueno, evidentemente había dos grupos de 13 personas. Uno ayudaban a Esdra a leer. Volvamos a recordar que eran 5 o 6 horas que ellos estaban leyendo el Pentateuco. 13 personas que ayudaban ayudaban a leer el libro de la ley, el Pentateuco, y había otras 13 personas que lo interpretaban. Si bien con nosotros como protestantes sabemos que siempre debemos corroborar y conocer la palabra de Dios, no aceptar una doctrina o no aceptar una enseñanza sin comprobar que tiene fundamento bíblico. Eso no quita de que muchas veces podamos aprender o podamos crecer en la fe por personas que ya tienen un tiempo, años más que nosotros, estudiando la palabra de Dios, o la vida misma, ¿no? Porque a veces la vida te lleva a comprender lo que Dios muchas veces te dijo y uno por ahí no lo escucha. Bueno, a veces la vida te lleva a comprender, Dios tenía razón con lo de que decía por esto, por lo otro, por lo que yo vivo, ¿no? Y a su vez eso yo después lo comparto con otras personas. Bueno, este era el caso. El caso era que había 13 personas que leían el Pentateuco y 13 personas que interpretaban la ley para que la entendieran. Y no solo era la ley, vuelvo a reiterar, era la historia del pueblo de Israel. La historia del pueblo de Israel, la historia de amor, de misericordia de Dios sobre su pueblo, ¿no? Y el versículo 9 y 10. El gobernador Nehemías, el sacerdote escriba Esdra y los levitas que instruían al pueblo le dijeron: este es un día santo, dedicado al Señor nuestro Dios. No entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba a oír la palabra de la ley. Ellos escuchaban la historia como Dios. En Deuteronomio 28 nosotros tenemos las consecuencias por la obediencia, pero también tenemos las consecuencias por la desobediencia. Dios te presenta la verdad. Si obedeces, Dios te dice te va a ir bien. Si desobedeces, bueno, Dios te dice te va a ir mal. Y no solo te va a ir mal a vos, sino que dice que te va a ir mal hasta la segunda, la tercera generación. Por lo tanto, ellos al escuchar el Pentateuco y al escuchar la interpretación, primero los 13 la leían y después los otros 13 escuchaban la interpretación, comprendían que su situación, la cual habían pasado, era una situación como consecuencia de no haber escuchado a Dios. La situación que ellos habían vivido era una situación que prácticamente, vamos a decirlo de esta manera, ellos se lo habían buscado, porque habían rechazado
pero también comprendían eso, pero también comprendían cuánto amor tenía Dios por ellos. Porque a pesar de que desobedecieron, a pesar de que le vino todas esas calamidades, vieron como la mano de Dios los trajo de vuelta, los ayudó y los estableció de vuelta. Por eso todo eso produjo que se compungieran sus corazones. ¿Por qué? Porque ellos comprendieron, entendieron la misericordia, el amor de Dios que no cambia por sus hijos. Y se lloraron, dice que empezaron a llorar. Y dice el versículo 10, después Nehemías les dijo, id, comed alimentos selectos, bebed bebidas dulces y enviad porciones a los que no tienen preparado, porque hoy es un día santo consagrado a nuestro Señor, y no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Primero que nada, si bien todas las ceremonias y las fiestas son fiestas solemnes, son fiestas, son rituales detallados, muy descritos en la palabra de Dios, eso no significa que sean todos ceremonias en la cual uno tiene que estar triste, uno tiene que estar amargado o tiene que estar con cara de serio, no. La única fiesta en la cual uno debe afligir su corazón en la que se celebraba el 10º día del mes séptimo, ¿no? El día de expiación. Eso lo encontramos en Levítico 23, 27, en el cual Dios llama a ese día a meditar, a estar afligido. La demás fiesta era un momento para estar alegre, un momento para regocijarse. Por eso le dice, id, comed alimentos selectos, bebed bebidas dulces y enviad porciones a los que no tienen, para que todos pudieran compartir esa felicidad. ¿Y por qué dice, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza? Bueno, antes el sábado 58, Isaías 58, 14 nos dice que es un día de delicia, un día santo, un día en el cual debemos regocijarnos, ¿no? Pero ¿por qué dice el gozo del Señor es vuestra fuerza? No se entristezca, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Hay una historia que es real, ¿no? Una historia que es real de una persona que tuvo 4 hijos. Tuvo 4 hijos y bueno, como el ser humano se alejó de Dios, las consecuencias por alejarse de Dios muchas veces no las vemos inmediatamente, ¿no? Muchas veces esas consecuencias van apareciendo con el tiempo. Pero bueno, esta persona que tuvo 4 hijos, crió esos 4, esta madre que crió esos 4 hijos, los crió lejos de los valores morales, lejos de la enseñanza de Dios, lejos de las instrucciones de Dios. Por lo tanto, lo que pudieron aprender estos 4 hijos, o lo que pudieron cosechar a lo largo de su formación, fueron situaciones dolorosas, fueron situaciones que quedan marcadas muchas veces a fuego en la cabeza de ellos. Algunos con el tiempo siguieron sin comprender por qué. Tal es así que uno de estos hijos se comunica con otro hijo para preguntar, para averiguar si él era adoptado o si era hijo natural. Claro, porque no comprendía cómo el lugar en el cual uno
debería recibir cariño, amor, comprensión, instrucción. Era un lugar que había recibido todo lo contrario, ¿no? Algunas situaciones se fueron naturalizando de esta formación de estos 4 hijos, pero algunas otras situaciones no. Y esas situaciones que no se normalizaron porque comprendieron que había algo que no era normal, fue generando resentimiento, fue generando bronca, hasta odio. A tal punto que nunca más quisieron ver o se quisieron encontrar con todo aquello que recuerde el lugar donde fueron formados. Pero Dios, que es rico en misericordia, como dice Efesios 2, en determinado momento se cruzó con uno de estos 4 hijos. Y al cruzarse con uno de estos 4 hijos, le pudo presentar un panorama diferente. Un panorama que pudiera entender por qué se dio toda esta situación. Y se dio toda esta situación porque nos alejamos de Dios. Y lastimosamente el pecado no selecciona. El pecado afecta a todos, porque todos nos apartamos de Dios. Y no solo le dio un panorama para que pudiera entender, cosa que todavía no lo pudieron hacer los otros 3 hijos, y al no poder entender, siguen con ese dolor en el corazón de por qué me pasó esto a mí, sin encontrar respuestas. Pero también le presentó, no solo le presentó un panorama para que pudieran entender, sino que le presentó un panorama esperanzador. Que a pesar de todas las situaciones que pudieron haber marcado su vida desde niño, que son situaciones incomprensibles, hay algo supremo que los está esperando, que es el amor de Dios. La palabra de Dios en Isaías 49:15 nos dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Ni aun así yo me olvidaré de ti, porque yo te tengo esculpida en la palma de mis manos, dice Dios. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Está poniendo el amor de Dios, primero que nada, el amor de madre sobre sus hijos, casi al mismo nivel que el amor de Dios. Nada más que el amor de Dios está por sobre el nivel del amor de una madre por sus hijos, porque simplemente el amor de madre hacia sus hijos es algo difícil de superar, porque lleva 9 meses, lo llevan en su vientre, y humanamente es el vínculo más fuerte de amor que hay. Claro, por consecuencia del pecado a veces eso no está. Pero como dice Dios, aunque eso no esté, yo te sigo amando eternamente y tengo algo mejor para ti. Por eso dice: yo no me olvidaré de ti y te tengo esculpida en las palmas de mis manos. Hebreos 12:2. Hebreo 12:2. Fijos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe, quien, en vista del gozo que le esperaba, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quien, en vista del gozo que le esperaba, sufrió la cruz. ¿Y cuál era ese gozo que le esperaba? El gozo que él veía, aún pasando por el martirio de la cruz, era un universo libre de pecado. El gozo que él veía
pasando por los sufrimientos de la cruz, era una eternidad en compañía de todos sus hijos redimidos. Ese es el gozo que manifiesta Nehemías en el capítulo 10. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. No lloren, porque el gozo del Jehová, el gozo de ver que en la eternidad vamos a pasar sin sufrimiento con Él, debe ser el motivo nuestro para que, a pesar de las miserias que vivimos en esta tierra como consecuencia del pecado, sea nuestra fuerza para seguir adelante. Por eso Él le dice al pueblo: ustedes vieron que esto que les sucedió es como consecuencia de haberse apartado de Dios. El pueblo llora, el pueblo se entristece, el pueblo comprende. Pero aún así Nehemías le dice: no lloren, no se entristezcan, festejen, compartan con los que no tienen y gócense. Gócense, porque el gozo de Jehová de saber que con ustedes va a pasar en la eternidad es vuestra fuerza, es el motivo que ustedes tienen para seguir adelante. Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Por eso, querido hermano, nadie, y si ustedes analizan todo esto que compartimos, es la historia personal de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque al igual que el pueblo de Israel, nosotros nos apartamos de Dios. Al igual que el pueblo de Israel, Dios nos buscó y nos rescató de la Babilonia espiritual, nos sacó del pecado. Al igual que el pueblo de Israel, Dios nos mostró su amor. Y al igual que el pueblo de Israel, nosotros nos podemos sentir con tristeza, angustiado en esta vida como consecuencia de habernos apartado con Dios. Pero aún así, Dios nos dice: no te detengas en esto, no te pongas triste, no llores, porque delante tuyo hay una eternidad por el cual yo di mi vida en la cruz. Eso es tu fuerza para seguir adelante. Que puedas descansar, que puedas, la próxima vez que vaya a la iglesia, pase lo que esté pasando, puedas disfrutar, porque el sábado es un día en el cual nosotros dedicamos íntimamente a tener comunión con Dios. Y el hecho de que Dios haya dejado su trono para venir aquí a la tierra a morir en la cruz por nosotros debe ser un motivo de regocijo de nosotros, porque nosotros estábamos perdidos. Dios tomó la iniciativa para volver a restablecer esa relación que se había perdido. Dios tomó la iniciativa para venir a rescatarnos de las miserias que vivimos. Por eso es un día de gozo, por eso es un día de alegría. No por lo que estemos viviendo ahora como consecuencia de nuestro pecado. Por ahí tenemos alguna enfermedad, un cáncer, alguna enfermedad que no comprendemos por qué nos pasa esto. Pero aunque no comprendamos por qué nos pasa esto, debemos comprender lo que hizo Dios por nosotros y lo que tiene Dios preparado por nosotros. Que el gozo de Jehová sea tu fuerza. Que Dios lo bendiga.